Desde el principio de los tiempos, hemos visto cómo la sociedad trabaja para crear y establecer instituciones internacionales que con el propósito de ocuparse de actividades sociales específicas busquen la manera de responder a un objetivo en común. Es después de la Segunda Guerra Mundial en 1945 que se fundaron instituciones internacionales como las Naciones Unidas. Se crearon y desarrollaron una serie de organizaciones internacionales, la mayoría de ellos afiliados a las Naciones Unidas, como son la Organización Mundial de la Salud, la Organización Meteorológica Mundial, la Organización de los Estados Americanos, entre otras. De aquí salieron a relucir una serie de teorías generales de organizaciones internacionales, las cuales cambiaron por completo la modalidad de las relaciones internacionales. Teorías como la bilateral, la cual se centra en la diplomacia clásica de país a país por medio de las embajadas, y la multilateral, la cual tiene un alcance regional u globalista. No obstante, e independientemente de sus diferencias y contradicciones, ambas tienen el objetivo común del establecimiento de una autoridad central e instaurar una autoridad central que, ya sea a través de la fuerza jurídicamente organizada, se llegue a una unidad en el manejo de la administración. Las instituciones internacionales tienen por objetivo mantener un margen y un límite en las aspiraciones de grandes potencias para alcanzar la autoridad. Estas buscan alcanzar su plena vigencia en una comunidad internacional de derecho donde impere la ley de los tratados y no la fuerza. La necesidad de crear un organismo internacional eficaz trajo consigo diferentes declaraciones. Carta del Atlántico de 1941, la Declaración de Naciones Unidas de 1942, Conferencia de Moscú, Teherán, Dumbarton Oz y Yalta. Fue Franklin Roosevelt, o por sus iniciales FDR, quien por su gran participación sugirió y promovió la creación de una organización internacional adecuada. Y así, después de todas las conferencias llevadas a cabo, es el 24 de octubre cuando se suscribe la Carta de las Naciones Unidas por 50. En este punto, no menos importante, hablaremos más sobre el preámbulo, y es que la adopción del texto de la Carta aparece así, no como obra de los gobiernos, sino de los pueblos mismos. Pero lo cierto es que quienes suscribieron la Carta lo hicieron a nombre de sus gobiernos. La invocación de los pueblos como expresión de voluntad de los mismos para alcanzar la paz y adherirse a todos los propósitos y principios de la Carta debe ser entendida más que como una realidad existente en el momento de la suscripción, como la aspiración de una realidad futura para que los grandes acuerdos internacionales sean suscritos como expresión genuina de la voluntad popular. Y en ese sentido, la Carta, sin decirlo explícitamente, reafirma contenido el auténticamente de que debe tener las sociedades nacionales para poder expresarse en el camino internacional. Los propósitos de las Naciones Unidas están enunciados en el artículo 1 de la Carta y son el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, fomentar entre las naciones relaciones de amistad, realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y estimular el respeto a los derechos humanos, coordinar los esfuerzos de las naciones para estos propósitos. La Carta distingue entre los miembros originarios, o sea, los que suscribieron la Carta en 1945, viendo suscrito la Declaración de las Naciones Unidas de... Capítulo 4. Establece los derechos y deberes de los estados. Punto importante donde nos hace señalar la igualdad jurídica entre estados y el deber de respetar plenamente los derechos de otros estados. Este ilustre nos muestra diferentes artículos. Artículo 12, artículos 16 y 17. Pero dentro de la importancia del artículo 12 y 16, vemos la diferencia de que dentro del artículo 12 nos hace referencia a la existencia y derecho de organizarse como mejor lo entendiere un Estado, que no ha sido reconocido por los demás. A diferencia del artículo 16, de que en él refiere al derecho de cada Estado a desenvolverse libremente en su vida cultural, política y económica, respetando los derechos de las personas humanas
y los principios de la moral universal, el respeto a los tratados que son contemplados dentro del artículo 17, otros derechos y deberes que son también de intervención no solo de la Fuerza Armada, sino también a través de elementos políticos, económicos y culturales, que esto involucra al artículo 12, la no aplicación de las medidas coercitivas tendientes a forzar la voluntad de un Estado. Pero aquí vemos una palabra importante que revoluciona dentro de un Estado: la inviolabilidad del territorio y a no recurrir al uso de la fuerza, salvo el caso de lo que conocemos hoy día como legítima defensa. Gracias a este ilustre. Seguimos observando diferentes puntos y temas dentro del contenido y observamos en donde nos hablan de los fines y cuentas de la OEA y donde vemos siendo partícipe la Asamblea General como uno de los órganos supremos encargado de decidir la acción y la política como puntos generales de la organización, que a su vez se reúnen en cada año. Todos los estados son miembros y son representados, teniendo cada uno el voto a ello. Es lo que vemos como lo que adopta en decisión de la mayoría absoluta, al salvo los casos donde los mandatos son expresos de la Carta.